es el poder y el prestigio. El poder considerado como la posibilidad de determinar la conducta de los demás de acuerdo a los propios fines, y el prestigio con un grado de objetividad, es decir, el que le otorgan a las personas, a los grupos, la sociedad por desempeñar una tarea dentro de la sociedad que es valorada positiva o negativamente. No es lo mismo ser presidente de la Corte Suprema de Justicia que ser presidente del Club Estudiantes de La Plata. Es decir, da diferente prestigio. ¿Qué ejemplo? No sé dónde en este momento, digamos, cuál es. No sé cuál es más prestigioso. No voy a preguntar cuál es más prestigioso. Nada más que eso. Entonces, este concepto de estratificación social alude a que en otras organizaciones sociales anteriores existieron otras formas de estratificación social. La estratificación social que existe hoy es por clases sociales y completada por Max Weber por grupos de estatus. Es decir, existirían clase alta, media, baja, con clase media, media alta, es decir, con sus variabilidades, y en el medio, en el intersticio de estas clases, existirían los grupos de estatus. Aquellas personas que sin tener propiedad, como tendrían propiedad que les determinara la ubicación dentro de la clase social, tendrían un cargo dentro de la organización formal, estatal o privada, que les otorgara poder y prestigio independiente de la clase social a la cual se pertenezca. Los otros tipos de estratificación social, vamos a borrar esto para no confundirnos, históricos, estarían conformados por las castas, los estamentos, y algunos autores hablan también del sistema de esclavitud, ¿no? Baltimore, por ejemplo, alude a esto. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que da poder y prestigio? Siempre la división está dada por el poder y el prestigio. En el sistema de castas, lo que da poder y prestigio es la religión. Quien más sabe de religión, quien más alto cargo tiene dentro de la religión, es quien ocupa los mayores cargos de poder y prestigio. En los estamentos típicos de la Edad Media, ¿qué es lo que daba poder y prestigio? La posesión de la tierra. El señor feudal, que era el poseedor de la tierra, era quien tenía mayor poder y prestigio. En los sistemas de clases sociales, que son los que existen actualmente, combinados con los grupos de estatus, estaría dado fundamentalmente por el poder y el prestigio, por la propiedad o por el cargo que se ocupa. Esto con respecto a la teoría estructural funcionalista, que es la que habla del sistema de estratificación. ¿Qué dice la teoría marxista? La teoría marxista dice, hasta ahora las sociedades han estado estratificadas, o podemos describir y explicar para algunos autores, por ejemplo, Stavenhagen niega totalmente la teoría de la estratificación social. Él dice directamente, solamente a través de las clases sociales se puede explicar la organización social desde su génesis, desde las comunidades más primitivas. ¿Qué significa esto? Porque las clases sociales son dos grupos antagónicos, contradictorios, como hablamos hoy al principio de la clase, que tienen intereses divergentes. Y de la lucha, del confronte de esto, y de las diferentes formas de confronte que van teniendo estos dos grupos antagónicos, es como se va modificando la sociedad. El concepto de clases sociales, a diferencia del de estratificación social para los autores marxistas, sería un concepto histórico que siempre estaría yendo al origen de la existencia y al desarrollo de la existencia de estos grupos contradictorios con intereses divergentes. Sería para ellos un concepto mucho más objetivo para la valoración de la distribución de la riqueza dentro de la sociedad, por ejemplo, de la riqueza o del poder dentro de una sociedad. Las teorías que sostienen que la estratificación ha existido siempre y existirá, sin embargo, lo basan como elemento objetivo
en la utilización del parámetro del poder, el prestigio, y agregan algunos la educación, la posición social. Bueno, esto ha unido el punto 2 también, porque hemos hablado tangencialmente de lo que serían las clases sociales. Cuando aparecen las clases sociales, aparecen con la burguesía, con el fin de la Edad Media, con el nacimiento de ese grupo de hombres que comienzan yendo de ciudad en ciudad y estableciéndose en los burgos, que básicamente, ¿qué es lo que hacían? Hacían transacciones como ahora existen de nuevo en la República Argentina, a través del trueque y a través de contar historias de otras sociedades que eran lejanas y que solo se podían conocer a través de los cuentos, pues no había medios masivos de comunicación, era la única forma de conocer lo que existía en otros lugares lejanos, y que a los cuales el hombre tampoco se podía mover con facilidad porque el único medio de transporte que tenía era el caballo o que eran pocos los que podían tener caballo. Bueno, las clases sociales entonces aparecen para la teoría de la estratificación social funcionalista con la burguesía. Habíamos dicho que para la marxista están desde siempre. ¿Cuál es la ideología? Básicamente, su ideología es dejar que prospere la libre transacción comercial, y eso lleva a la organización de la moneda y a la organización de un sistema de organización formal de normas que puedan llevar a mantener la propiedad privada. Y es así como surge el derecho moderno. Lo estamos contando muy rápidamente, pero bueno, dentro de la teoría de la estratificación social existe lo que se llama la movilidad social. ¿Qué significa la movilidad social? Significa que un individuo puede pasar de un estrato a otro con facilidad. La facilidad estaría dada a través de la educación. Por ejemplo, se podría pasar de producir una movilización, de una movilidad, perdón, de una clase social a otra. Es decir, que en una generación un individuo que hubiera nacido en clase media-baja, a través del esfuerzo de sus padres que lo mandaron a la universidad, podría acceder a la clase media-alta. Esa es la movilidad social vertical ascendente. También hablan de una movilidad social horizontal, es decir, por traslado de un individuo de un lugar a otro o de un puesto a otro, que le signifique igual poder y prestigio, pero siempre la movilidad alude a una traslación, a un lugar diferente del individuo. Quienes critican la teoría de la estratificación social dicen que la movilidad social está condicionada. ¿Por qué está condicionada? Fundamentalmente por las relaciones sociales informales que hacen que un individuo, por más que tenga una profesión determinada, se encuentre muchas veces desempleado, como ocurre en la República Argentina, o con un empleo que no ayuda, que no condice con la formación que el individuo ha tenido durante toda su vida. Y por ahí un individuo que no estudia nada porque sus padres están en una situación determinada, puede lograr mantener o superar la situación que existe. Acá deberíamos aludir a otros temas coyunturales muy importantes dentro de la República Argentina que en este momento existen y que lamentablemente forman parte de nuestra cultura y que tiene que ver con ese exitismo exagerado, que es la corrupción, es decir, a través de actos de corrupción como determinadas personas sin ningún tipo de esfuerzo personal, de ninguna índole, ni intelectual ni económico, logran una posición social que luego es refrendada socialmente. Bueno, muy rápidamente, todo lo que sigue en el punto 2, luego de que habla de movilidad social y tipos de estratificación social, acá quisiera hacer una aclaración breve.
La movilidad social existe fundamentalmente en las clases sociales para el estructural funcionalismo. En el sistema de castas y de estamentos no, porque las castas son endógamas. ¿Qué significa? Que si yo nazco brahmán, nunca me podría casar con un kshatriya, porque entonces tendría, perdería mi situación de casta, mi lugar de casta, sería descastado. Y en los estamentos tampoco la forma de movilidad es nada más que horizontal. La movilidad vertical es muy difícil que se dé, es más, incluso el señor feudal, si tenía 2 hijos varones, uno sabía que iba a ser el heredero de sus tierras y al otro lo convertía en cura. Sí, de todas maneras, no estando basada en un principio racial, admite algún grado de apertura que no admite el sistema de castas. El sistema de castas, evidentemente, la forma que tiene de autopreservarse y de continuarse en el tiempo es impedir el mestizaje, es decir, impedir lo que se entienden o lo que ellos entienden por contaminación, ¿sí? Entonces, en ese punto, el cierre o la endogamia de la casta es casi total, ¿sí? O por lo menos todo lo que es tan absoluta como pueda ser fundamentada, ¿sí? Totalmente. Este punto tiene un elemento que me gustaría resaltar, porque ustedes siempre tienden, los alumnos en general, no vamos a ser prejuiciosas, esperamos que ustedes no, a confundir. Cuando dice estudios sobre estratificación, ¿qué significa esto? Los estudios que realizan los científicos o las personas que trabajan dentro de una investigación para determinar la cantidad y el tipo de población que existe. Es decir, que estos son elementos teóricos para una observación ordenada de la realidad. ¿Y qué se toman? Indicadores, es decir, ¿cuáles son los elementos que se toman? Las valoraciones verbales, los tipos de asociación, las actividades y posesiones simbólicas, y con estos elementos teóricos se observa la realidad, se la clasifica, para después sobre ello hacer algunas consideraciones teóricas. Valor de la educación, la ocupación, actividades y posesiones simbólicas, todo esto alude a esta cuestión. Lugar y tipo de residencia y también lo que se llama el consumo ostentoso. ¿Qué significa esto del consumo ostentoso? Mostrar lo que se tiene, porque esa es una forma en las sociedades modernas de obtener poder y prestigio. La forma de vestirse, el tipo de auto que se utiliza para transportarse, el lugar donde se reside, son formas de consumo ostentoso. Los 2 puntos siguientes otra vez aluden a la Argentina y se refieren a las diferentes formas de estratificación. Se toma el modelo funcionalista, los diferentes tipos de estratificación que han existido desde el momento fundacional de la República Argentina o anterior, porque toma desde la época de la colonia, desde la llegada de los españoles, cómo se ha dividido la sociedad argentina, qué tipo de estratificación ha existido. Que al principio la estratificación ha sido estamental y que luego ha ido variando a una estratificación de clases. De todas maneras, para concluir, les quiero decir que este modelo de teoría de estratificación social, como habíamos dicho con respecto a los tipos ideales weberianos, en la realidad no se dan tal cual puramente como están descritos. Es probable que en nuestra sociedad encontremos algunos rasgos de la estratificación en castas, en algunos sectores sociales como la clase alta, aunque representa el 1% de la población, y en algunos sectores, en algunas regiones de nuestra sociedad encontramos resabios de sociedad estamental, como por ejemplo en la región andina. Bueno, es como si fuera una clase no virtual en este caso, nunca llegamos. Evidentemente la responsabilidad es nuestra. No, vamos a rápidamente, yo voy a referirme a la última bolilla que tiene 3 puntos.
Aquí el eje central del primer punto es la distinción entre poder y dominación, también autoridad, pero digamos, estos son conceptos weberianos. Yo les sugiero que relacionen esta bolilla con la bolilla de acción social, porque así como hemos visto que hay una acción tradicional, una racional, una emotiva, aquí veremos que la base de legitimación del poder, es decir, el poder legitimado es dominación, es decir, el poder se entiende aquí como una imposición, es decir, el poder es toda relación en la que uno puede hacer que el otro haga o deje de hacer algo. En el caso hay dominación, en cambio, cuando hay una expectativa de obediencia, es decir, cuando aquel que emite una orden puede tener la expectativa de ser obedecido porque está legitimado de alguna manera. Y puede estar legitimado en base a la tradición, ¿sí? En base legal racional, diría Weber, o en base a su carisma, ¿sí? Esto tiene un correlato con las acciones tradicional, racional, emotiva. Aquí se tematizan también las élites, ¿sí? Nos hemos referido de alguna manera a élite al tomar el término masa. Y el punto 2 y el punto 3 están abocados al poder en la Argentina, ¿sí? De nuevo, empezamos desde la etapa colonial. Es importante aquí que tengan en cuenta las características de los partidos políticos en el momento de formación, cómo han ido evolucionando esos partidos políticos hasta la conformación actual. De nuevo, en la historia argentina ustedes saben que las migraciones han sido un verdadero parteaguas, ¿sí? Entonces el impacto aquí de las migraciones sobre el sistema político se toma como un tema importante. Luego, ya en el último punto, desde el Estado se trata de ver quiénes han sido los grupos o los colectivos representados o que han tenido representación en ese Estado, y qué formas ha tenido el Estado a lo largo de la historia argentina. Es decir, evidentemente pasamos de un Estado liberal a un Estado, difícil sostener que ha habido un estado de bienestar en la Argentina, pero un estado con determinadas funciones sociales. Tenemos un estado que se ha ido achicando, en fin. Todo este decurso es importante que lo vean desde la teoría sociológica, ¿sí? De la misma manera como han sido, insisto, qué grupos han estado representados y qué relaciones han establecido esos grupos entre sí. En general lo que pretendemos aquí es que, insisto, como decía al principio, sobre la base de conocimientos que ustedes tengan de la historia argentina, que puedan aplicar algunas categorías. Yo he sido breve porque quisiera que dijéramos dos palabras sobre la forma en que se toma examen, que es la forma que ustedes conocen, que reglamentariamente establece esta facultad, pero si podríamos, creo que podríamos decir algo. Sí. El programa de examen está a continuación del programa de enseñanza y tiene exactamente 14 bolillas, ¿no? 14, sí, si no recuerdo más. 14 bolillas. Estas 14 bolillas recogen los temas de las 6 unidades. Es decir, que nosotros les recomendamos que estudien por las 6 unidades, pero que repasen por las 14 bolillas para que ustedes vean lo que es un programa mosaico, donde van a encontrar temas de las diferentes unidades y les va a servir como una guía importante de lo que va a ser el examen. En el examen ustedes van a sacar 2 bolillas y van a elegir en capilla una de esas 2 bolillas. Es importante que realicen la elección, que elijan la bolilla que más saben y que armen lo que nosotros llamamos la estrategia del examen. Que cuando se sienten nos digan, voy a empezar por persona social. Es decir, que tengan determinado, estructurado el examen. Para eso les sirve el momento de capilla, en lugar de ponerse nerviosos. Aclaro que ustedes van a elegir por qué bolilla empezar y luego vamos a interrogarlos sobre la otra bolilla que han elegido. Muy buena, hay otro sistema, hay otro sistema de examen que es el de tema. En este caso, en el caso de que ustedes elijan, en lugar de sacar bolilla,
empezar por un tema, luego los interrogaremos a programa abierto, y lo que quiero aclarar es que ese tema no es el que mejor sepan en base a la bibliografía obligatoria, sino que tiene que haber sido objeto de una pequeña investigación, o por lo menos de un pequeño relevamiento bibliográfico, así que tienen que manejar varias fuentes sobre el tema. Por otra parte, no tiene que ser tampoco un punto